personajes les repugna la autocrítica, la odian y tratan de quitarla de la realidad. Y pregunta aquí, ¿conocen a alguien así? Ahora dice, la autocrítica en la Biblia. La palabra de Dios sentencia: mas que la aurora quiero que brille la doctrina, y la haré resplandecer hasta que muy lejos. Lo dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 24, versículo 44, que indica este texto. ¿Qué nos hace pensar? Cuando la oscuridad de la noche va en declive, sale el sol, que poco a poco va inundando de luz nuestro mundo, destilando claridad y poniendo al descubierto lo que la penumbra no nos permitía. De este modo, el autocrítico se siente impulsado a revisar su vida, su historia, para conocer su pasado, comprender su presente y proyectar su futuro. Vuelvo a repetir, el autocrítico no tiene miedo a descubrir en qué está fallando, cuáles son sus errores e imperfecciones, con el único objetivo de mejorar. Los textos bíblicos son muy claros al respecto. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examínenlo todo, quédense con lo bueno. Desgraciadamente hay muchos cristianos que se quedan solamente con lo que señalan los líderes de cualquier tipo y no investigan ni tienen el espíritu de discernimiento. No hay nada más malo que un cristiano ignorante y confianzudo de todo lo que le dice. Lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Pero ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. ¿Y qué dices a tu hermano? Déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Ahora yo pregunto, ¿cuántas cosas negativas quisiéramos solucionar en la sociedad, la familia o en el vecino, y no nos damos cuenta que nosotros estamos en las mismas condiciones o a veces peor? ¿Cuántas veces demandamos que nuestros paisanos migrantes no sean discriminados? ¿Y nosotros acaso no hacemos lo mismo con los que vienen de otro país? ¿Acaso no exigimos que se respeten los derechos humanos en la patria e incluso a nuestros hermanos en la misma fe? Para ayudar a otros hay que ayudarnos a nosotros primero. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos disfrutan acusando y pidiendo castigo a los que han cometido algún error. La compasión y la misericordia no entran en el momento de señalar al que ha caído en una falta. Pero eso sí, cuando nosotros cometemos un error, queremos que nos perdonen y nos comprendan. ¿Puede la iglesia tener una actitud autocrítica? Esa pregunta no se hace. Si la Biblia predica la valentía, el arrepentimiento y por ende la autocrítica, por supuesto que la iglesia la debe tener. La iglesia somos todos los bautizados, pero es jerárquica. Lo dice Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Entonces nuestros pastores, dirigentes de la comunidad eclesial, son los primeros que deben tener la actitud autocrítica y de esa manera ser modelos para los fieles. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Sencillamente no se tiene la valentía para aceptar los propios errores y los males que se han hecho. Muchos quisieran callar a los que nos atrevemos a levantar la voz acusándonos de fanáticos, anticlericales y pesimistas. ¿Acaso los profetas de la Biblia callaron ante las amenazas y maltratos del alto clero de que los quería reprimir? ¿No entienden que ser autocrítico es la mejor forma de crecer como iglesia? ¿Por qué decir que vamos bien, que las sectas no hacen daño a la iglesia, que la religiosidad popular es un gran tesoro que hay que cuidar y que no hace falta a los católicos desertores? ¿No ven acaso lo que nos está pasando?
Conclusión, hermanos, si en verdad amamos la iglesia, si somos cristianos genuinos, si tenemos el Espíritu Santo, si somos discípulos y misioneros de Jesucristo, aquí y en China, entonces volteemos nuestra mirada al que es camino, verdad y vida, y pidámosle coraje para declarar: los cristianos somos como un campo donde hay trigo y maleza. Dice Mateo capítulo 13, 24 al 30. Somos imperfectos y cometemos errores, pero creemos en aquel que nos ha enviado a predicar y no callaremos jamás. En este sentido, felicito al padre Amatuli, puesto que sus más recientes libros son un ejercicio de autocrítica, hecho por alguien que ama profundamente a la iglesia y desea que se presente al mundo tal como quiere nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin arruga. Bien, hermanos, ¿qué lograron captar ustedes de esto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Nos podemos nosotros autocriticar? ¿Somos capaces de autocriticarnos? ¿Qué piensan ustedes? Pues creo que sí, para poder empezar a hacer las cosas de la mejor manera. O sea, darse uno cuenta en que uno está fallando para poder hacer las cosas pues, como debe ser. Chava nos estaba diciendo hace un momento, para poder entrar en la misa a notar lo que el Padre dice, cuando Él dice la homilía, si realmente la dice o no. Eso sería una forma de autocrítica y de crítica, ¿no? Y también dice el Padre Amatuli que cuando nosotros aprendemos la Biblia, no la utilicemos para ir a criticar a nuestros hermanos, sino que la utilicemos para nosotros, que sea como un espejo, dice Santiago. ¿Alguien más? Por ejemplo, también hay de la autocrítica, nos habla Padre Amatuli, para poder caminar, nosotros debemos autocriticarnos primero, para que podamos también salir adelante. Si no nos autocriticamos nosotros, no podemos autocriticar más adelante las cosas, ¿verdad? Entonces es necesario que también uno, como ahorita que hablamos ya del movimiento, debemos de autocriticar, saber que ya nos vamos funcionando, ¿verdad? Ahí es muy importante lo que invitan los sacerdotes, invitan a los obispos, a todo el mundo, ¿verdad? A que vayan comenzando a hacer esto ellos mismos, para que también así todo vaya caminando como Jesucristo quiere, ¿verdad? Un factor bien importante es que nosotros entendamos qué cosas nos da que podamos caminar. Y ahí nos habló muy claro, ¿verdad? Nos dijo los tipos de críticas que hay, las que utiliza y las críticas que realmente construyen, que no dañan. ¿Alguien más? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos autocriticarnos nosotros? ¿Alguno de ustedes nos podría dar un ejemplo? Haciéndonos un chequeo interno, que es lo bueno, que es lo malo que tenemos, y sobre eso damos la oportunidad, ya sea en lo que estemos fallando, tratar de corregirlo. Es una autocrítica. ¿Y de qué forma la podríamos corregir? Aquí nos da el hermano una pequeña luz. Esa puede ser una, pero hay una bien importante que él dice aquí, y muchas veces nosotros la dejamos por un lado y no la tomamos en cuenta. Yo creo que una de las principales es la base para que nosotros empezamos a cambiar, porque la idea es que nosotros cambiemos y no nuestro vecino, no nosotros. ¿Qué es lo que dice el hermano aquí? A ver, ¿quién agarró? Pues, por ejemplo, mira, cuando una persona toleras a un alcohólico que él es así, él siempre te rechaza. Si no acepta él, no da el primer paso. Y así nosotros, si no aceptamos nuestros errores, nunca vamos a dar siquiera el primer paso de que estamos mal internamente. Tenemos que aceptar primeramente que estamos mal. Como te digo,
Si un alcohólico nunca reconoce eso, jamás él va a decir, yo no soy así. O entonces, a ese punto voy. Si nosotros nunca nos aceptamos como pecadores, que estamos fallándole a Dios, nunca vamos a reconocer lo que es malo, ni que somos cristianos, ni que seguimos a Dios, ni amor al prójimo, entonces estamos fritos y sin aceite. Va, esa es digamos el primero, pero hay una que nos sigue después de esa, que nos dice el hermano ahí. ¿Cuál es? No ser cobardes, me imagino. Sería valentía más que nada para reconocer lo que es. Ser de Jalisco. Todo es válido. Todo Eso que está va en conjunto ahí lo que dice el hermano. Una de las cosas que a veces yo he platicado así con personas que no quieren, no vamos a decir que así lo somos. Para ellos muchas veces dicen, nosotros como ustedes no debemos criticarnos, no debemos ser así porque ya estamos criticando y estamos usando las redes como para criticar. Entonces aquí es un ejemplo bonito en el que, bueno, un conocimiento en el que ya estamos sacando a luz lo que es una crítica y una autocrítica, ¿verdad? O sea que se trata de justicia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos mal en muchos aspectos y a veces no lo queremos reconocer. Muchas personas no quieren meterse más a fondo y quieren llevar el papel suavecito, vamos a decir así. Entonces, si uno de verdad quiere uno reconocer y quiere uno entender, tiene que empezar uno por la autocrítica, el dar a saber lo que en realidad es. No tengo mucho conocimiento, pero aquí ya voy a recordar un poquito sobre lo que dijo el Papa. El Papa en su comentario, él a los padres, a los obispos les dice que ¿qué están haciendo las homilías? Les pide que se bajen, les dan a entender que se bajen, que desde mi punto de vista la iglesia está atrasadísima. Y les dice que la iglesia está muy atrasada, que la iglesia no es una iglesia administrativa, sino que es una iglesia misionera. Entonces nosotros, yo al entender esto, ya les digo, bueno, ya estoy criticando, pero ahorita qué bonito lo que se está oyendo, porque aquí en las citas bíblicas nos está dando a entender que la palabra de Dios ahí está más que nada. Primeramente. En segundo lugar, lo que pasó con los profetas. Ellos hablaban lo que era y no andaban, vamos a decir aquí como por ejemplo, muy arriba. Y decía aquí el Papa, en todo este conocimiento que se está viendo, es para que todos podamos decir que están dando una autocrítica a los otros para que reconozcan lo que es y tengan que entender que tengan que bajarse. Aquí las tres cosas, pues yo en el personal siento yo que a veces voy a decir que como cobarde, porque no me animo, y a veces me animo y a veces digo que estoy haciendo y sí, me tomo con problemas, me he topado con problemas con mis hermanos en la iglesia o inclusive hasta con el Padre Jesús. Le digo las cosas y no me dice nada, pero sí, el punto de vista en el que le dice el Papa Francisco a los obispos, ¿qué están haciendo las homilías? Este punto que acaba de decir Salvador, el apuntar, el analizar, para que saber nosotros qué es el Evangelio, qué es la homilía. Ahí nos vamos a tratar un poquito. Yo sé que ahí vamos a tratar con piedra, o no vamos a tratar con piedra, sino que una de dos, o queda, o se suaviza, o de una vez truenas. Y eso se va a empezar a ver cuando empezamos a hacer esto en misa. ¿Con qué? Con el sacerdote. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí en nuestra parroquia, yo ya le he hecho saber en una ocasión, ¿sabes? Este video que acabamos de tener nosotros del Papa Francisco, hay que darse llegar al Padre Jesús. Y él se va a dar cuenta, y no puede evadir, él no va a poder evadir y decir, no lo voy a ver, lo va a ver. Siento yo que lo va a ver. ¿Por qué? Porque le va a interesar lo que dice. Y ahí él tiene que reconocer en qué balance está, vamos a decirlo así. Y la verdad, pues, esto de lo que dice el hermano en este libro, pues, es algo bien valioso para todos nosotros. Más que nada, vamos a decir, más fuerza como para nosotros
yo vuelvo a decir, ¿verdad? Dejar la cobardía, la segunda de las cosas, de las tres cosas que mencionaste, nosotros ya se lo olvidamos, pero la que dice la boca de la cobardía. A veces nosotros, a lo mejor, ¿será que aquí uno no quiere uno pelear, no quiere uno meterse en problemas? ¿O será que a la vez, o es un arranque de una vez a soltar todo y vamos a apretar las cosas, como son, y como lo que está pasando? Porque en sí el Papa dijo ahí que nuestra iglesia está atrasadísima. No, y luego hasta que dijo también, o sea, pues ya más claro, dijo que la iglesia es un desastre. Unas palabras bien claras, o sea, no anda sí, porque por lo mismo, como dice acá el hermano Calza, los sacerdotes, los obispos que no están haciendo las cosas pues, como debe ser, pero ahorita lo que estaba leyendo también, que nosotros nos fijamos nomás en muchas de las veces en los problemas o en las cosas, o en este caso puede decir como vas a poner, si un hermano está haciendo las cosas bien, uno se fija en lo del hermano, pero como también está diciendo el hermano, no se fija uno, que era lo que estaba diciendo, no se fija en cómo estoy yo, qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces es donde primero, como dice acá nuestro hermano Brígido, y para poder avanzar, como dice nuestro hermano Beto también, para poder avanzar en este caminar, primero tenemos nosotros que discernir todo lo que no le agrada a Dios y empezar a caminar por el camino que Él nos va a ir indicando conforme vamos caminando este caminar. Porque de otra manera no vamos a salir a ninguna parte si no primero nos ponemos a discernir dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. La última que dice el hermano para poder lograr eso es la oración. Si yo oro y le pido a Dios de corazón que yo quiero cambiar, ese mismo cambio me va a hacer empujarme y realmente ya no. Si el padre, así como dijo Beto, que el padre le evadía y le juega la vuelta, o como dice Brígido también que le juega la vuelta, pues vamos a encontrar la forma de cómo jugarle la vuelta a nosotros también. ¿Y por medio de qué? La oración, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza que necesitamos. Y así vamos a dejar atrás toda la basura que andamos acarreando. Y lo dice el hermano, la única que podemos empezar primero es orando por nosotros, que nos limpie eso para poder hacer. Precisamente, ese es un poquito de lo que estaba yo platicando con Salvador, acerca de lo de la oración, ahora en la semana, que desafortunadamente aquí en el grupo es lo que nos está faltando, hermano, la oración, ¿verdad? Por ese motivo siento que no hemos podido avanzar lo que hemos querido. ¿Por qué? Porque nada más yo me he dado cuenta de que el hermano Trino siempre nos insiste, y ya hicieron la liturgia de las horas, ¿ok? Yo honestamente, como dice la autocrítica, yo honestamente no las hago en la casa, les voy a decir claro, ¿ok? Vengo aquí y nada más con lo poquito que aquí entramos en oración ante la imagen de Jesús misericordioso, yo pienso que no es suficiente para que el grupo camine, ¿verdad? Es lo que le estaba yo comentando a Salvador, que tenemos 3 horas de reunión cada 15 días, cada 8 días nosotros aquí del grupo, ¿verdad? Lo que pasa es que no hemos sabido distribuir el tiempo adecuadamente. Por ejemplo, número 1, que es lo más importante, la oración, ¿ok? ¿Para qué? Para que de ahí nos alimentemos, ¿sí? Y nos fortalezcamos en lo que es la oración, porque si no, decía el hermano Beto, estamos fritos sin aceite, ¿verdad? Por ejemplo, 1 hora de alabanza y adoración a nuestro Dios, yo pienso que es una cosa magnífica que se lleve a cabo en cada reunión que tenemos, ya sea con Salvador, cuando venga y cuando estemos nada más el grupo, ¿verdad? Tenemos 2 horas todavía más para preparar lo que vayamos a ver de temas o de lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Ir distribuyendo lo que es el tiempo en esas 3 horas
Pero lo principal, la oración. Porque sin la oración, por eso estamos como estamos. Discúlpenme, es un punto bien importante que no hemos analizado, no hemos puesto en práctica. Y yo a lo menos soy sincero. Y si nos vamos a ir quitando las máscaras, como dice el librito ese, hay que ir comenzando con nosotros mismos, autocriticándonos. ¿Ok, hermanos? Es para la gloria de Dios. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, pásale. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Ya nadie más? ¿Tú, Karina? A ver. ¿Qué quieres? ¿Ya dijeron todo? Ya dijeron todo, pero pues sí, yo creo que es bien importante saber distribuir el tiempo. Eso sí es bien importante. Y ahorita yo le venía comentando a mi papá que pues ahora sí, en pocas palabras, yo creo que cada vez nos comen más el mandado, ¿sí? ¿Quién? Pues ahora sí las sectas y todo, o sea, y yo le venía ahorita comentando a mi papá que ahorita que he seguido haciendo la venta del garaje ahí en mi casa, pues he estado dando invitaciones de las tarjetitas que me quedaron nada de que vino el padre Robin, pero vi la película del Gran Milagro, está bien preciosa esa película, y le decían papá, no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Yo la miré y voy a ir a hacer más películas y me voy a poner a regalar a la gente. Entonces le venía diciendo a papá que lo otro que había sacado de lo del garaje, ahí lo tengo alzado, y le digo, yo creo que le voy a decir a Salvador que me venda material, porque no podemos quedarnos a ver hasta que aprendamos para poder salir y tocar puertas. Creo que como lo dice ahorita el libro la iglesia se está desboronando y no estamos haciendo nada. Y yo le decía ahorita a papá que, como el mensaje que nos están mandando ahorita, ahora en la mañana conseguí un teléfono de una señora, me proporcionó su teléfono, y le dije a papá, digo, así como el mensaje que nos mandó el hermano Trino, mandarlo a las personas que podemos agarrar su teléfono. Obviamente si nos ponemos a tocar puertas, pues no todos van a ser testigos de Jehová o de otras religiones, pero si nos sale un católico, dejarle un disco como los que tú grabas o material de apóstoles de la palabra, y ahora sí sacarle el teléfono y tratar de que este grupo siga creciendo. Pero yo creo que ya tenemos que hacer algo, porque si estamos aquí nada más, pues ahora sí calentando la silla y no estamos trabajando, o sea, no podemos estar esperando a que yo sé que tengo poco en el grupo, pero yo sé que aquí hay más gente que ya tiene más tiempo. Yo sé, como mi papá, ¿verdad? Que la vez que nos tocó el diálogo allá con el testigo de Jehová en Palatine, o sea, yo estaba escuchando y yo aprendí mucho. Y entonces le digo, papá, pues nos podemos salir uno que no sabe mucho y otro que pues sí sabe un poquito más, y salirnos a tocar puertas. Ya yo creo que es tiempo. Y yo veo aquí la comunidad de Elgin que es grandísima. Yo pues no vengo a misa aquí, ¿verdad? Tengo a mis niñas aquí en la escuela, pero no vengo a misa, pero hace como 15 días vine a misa de 7 y es impresionante cómo hay de gente. Y hay una señora que es de ahí del grupo como de las parejas, y me comentaba eso del Padre Jesús, que ahorita dice el hermano Beto, cómo le preguntan a él qué quiere hacer en ese espacio que está vacío, y que dice que quiere poner imágenes de santos para que la gente se retrate ahí. Le digo, pero ¿cómo es posible que el Padre, o sea, piense así, verdad? Y le digo, si uno no sabe la vida de los santos, ¿cómo se va a poner pues los santos ahí? Que porque dice que adentro en el altar, pues hay veces cuando hay bodas o hay muchos 15 años o así, por grupo grande, que pues no hay espacio donde la gente se tome las fotografías, y que por eso quiere hacer afuera santos y poner puestos de cosas, ¿verdad? Para sacar más fondos, y digo, o sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Pero es como este libro me gustó mucho ahorita lo que se habló, y pues sí, primero uno, luego a veces hasta yo digo, ay Dios mío, creo que se me está soltando mucho la lengua, pero o sea, tenemos que hacer algo, y yo con lo poquito que agarro aquí, con lo poquito que leo, pues hay veces hasta la riego, y a veces pues ya no sé ni qué contestar por lo mismo de que no sé mucho, pero
yo lo único que les puedo decir es que lo poquito que agarro aquí, o sea, yo lo suelto afuera y para la otra semana me voy a venir aquí a seguir la venta de garaje y a seguir repartiendo de las tarjetitas de apóstoles, porque la verdad sí tenemos que hacer algo. Sí, claro. Gracias. A ver, ¿alguien más? A ver, Carmen, Marta. De lo que habló, de lo El del Papa. video. Sí, ahora del Papa. A ver, pasa el micrófono. Se vale con Pasa el micrófono. Sí, lo que más a ti te importó a ti, lo que más te llamó la atención. pues de lo que recuerdo, bueno, de lo que tomé nota, que se me hizo interesante. También mencionó que se están olvidando de la Virgen María, algo así, él dijo de eso, y que la iglesia es la madre iglesia, pero la están tomando como madrastra. Dice que las diócesis tienen que trabajar de otra manera, incluyendo los sacerdotes, y que los sacerdotes deben estar, dice que deben ir enfrente para cuidar a los peligros, algo así, en medio para ver que nadie le falte, y al final, o sea que un sacerdote tiene que estar enfrente, en medio y hasta por el más último, para ver lo que sucede, que nadie se le haya quedado atrás, o sea, preocuparse por los feligreses. Y ¿qué más? En sí, cuando dice que, hermana, cuando dice de que esté... A ver, déjala, ella está junto a ella, déjala. Dice también que se tiene que convertir en obra, no nada más que estén hablando, que se vean que se pongan a trabajar, pues, que se vea que no nada más estén hablando. Y también dice que qué tal son las homilías. No. Es que la memoria no me ayuda. Pero está la libreta ahí. Sí. ¿Te lo escribió Beto? ¿Tú no te viste? No. Es que no me fui en orden. Eso ya lo mencionaron los hermanos, de que los curas están muy atrasados, que si Dios está en todas partes, que dicen que Dios está en todas partes, sí es verdad, pero hay que descubrirlo, no nada más decir que sí está en todas partes. Pues es todo. A ver, bueno, pasamos el micrófono ahora a María. Yo nada más apunté aquí palabritas, Claves. Eso es lo bueno. Es como un borrador el que yo hice. Ah, ahí está. Bueno, yo aquí apunté, lo que apunté son cosas que no entiendo muy bien, pero que se ven bien interesantes. Aquí habla de la comunión de las iglesias y de los pastores, de la iglesia y los pastores. Y habla de una renovación en marcha, o sea, pues renovación de la iglesia, ¿verdad? Y habla de eso, de iglesias particulares y de una misión continental. Yo no sé cómo es eso, pero se ve todo como bien interesante, ¿verdad? Y habla de columnas, ¿verdad? Yo no entiendo tampoco eso. Habla de las columnas, que de un documento, dice que a un inicio sin documento de base. Y habla de un ambiente, ese también es de acuerdo a lo que usted dijo de la oración, habla de un ambiente de oración con el pueblo de Dios. Entonces, pues como dice usted, sí está bien eso de que haya un ambiente de oración, pero que tanto los padres como los feligreses estemos en
¿cómo se dice? En unidad. En unidad, sí, una unión. Y para que se haga para que surja ese ambiente de oración con el pueblo de Dios. Y habla de unas palabras que yo no entiendo, que dice que es que programática y paradigmática. Es lo que yo no entiendo de esas palabras. Programática. Son dos palabras ahí, ¿no? Es programar. Ajá, y paradigmática. O sea, ¿qué es lo que es el trabajo? ¿Es el trabajo? El trabajo. Pues sí. Y habla, como dice Carmen, habla de la presencia de Nuestra Señora, la Madre de América, del año mariano, ¿verdad? No, de María, más bien, María. Pues yo oí que hablaba algo de mariano también, Ajá, del año mariano. Santuario mariano, decía. Sí, y pues sí, habla de eso, de una renovación interna de la iglesia en el mundo actual. Pues todo eso hace que uno se anime más, ¿verdad? En eso de la renovación del cambio en la iglesia, pues todo el mundo, ¿verdad? El mundo actual de hoy. Y también dice pues que habló también de los obispos, diciéndole a los obispos, ¿verdad? Que se enfoquen también como ¿cómo le diré? En estar ¿cómo se dice? En contacto, ¿cómo se dice? Con el mundo de hoy, con ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, hombre? Se me olvida la palabra, de la actual, ¿cómo se dice? Como lo que traen de México, así, de tradición, ¿cómo se dice? Cultura. Dice que enfocarse en la cultura actual. Entonces, pues yo digo que como mejorar las culturas, ¿verdad? Que son culturas modernas que no están bien, ¿verdad? Y tratar de mejorar las culturas, que no sean culturas modernas que nos estén echando a perder a nosotros y a los jóvenes, ¿verdad? Mucho más. Que sean culturas buenas, que nos lleven a Dios y todo eso, ¿verdad? Y habla también de todo eso, se lo digo a los padres, ¿verdad? Que procuren los padres visitar el pastoral y ver cómo se mueve la iglesia, o sea, cómo están las cosas, como los obispos, ¿verdad? Me imagino los obispos que visiten las iglesias y vean cómo están trabajando los sacerdotes y pues llamarles la atención en qué cosas no están trabajando bien y decirles cómo deben trabajar con los feligreses. Y pues todo eso es cosa que anima a uno, ¿verdad? Si funciona todo eso. Y pues habla de ofrecer, habló acerca de ofrecer los sacramentos, de explicarle al pueblo, no lo entendí bien porque como habla bien rapidito el padre no alcanza a apuntar tanta cosa, ¿verdad? Pero, y habló ¿cómo se dice? De los pastores, los obispos, de los feligreses, yo creo como una unión, ¿verdad? Y acerca de agentes de pastoral, pero eso no entiendo tampoco qué es eso de agentes pastoral. O sea, bueno, ahorita le voy a decirte lo que estaba hablando ahí, ahorita le voy a decir. Y ya acá abajo por último, porque pues se fue como un resumen. Nomás un resumen de carrerita. Acá por último apunté que dice que desafíos. Y en los desafíos debe de haber diálogos con el mundo actual, o sea, como le digo, de esa moderna, se me olvidó otra la palabra. Cultura moderna, así, actual. Y acerca de que hay que, como dice la hermana Carmen, hay que saber distinguir a Dios para poder anunciarlo. Debemos de saber distinguir las cosas de Dios y discernir. Aprender más, discernir para poder anunciarlo al pueblo, ¿verdad? Al mundo, a nuestros hermanos que nos rodean. Y pues de eso habla, y acerca de cómo las iglesias, cómo la iglesia es tentada, y habla pues que las iglesias pretenden tener una luz propia, y eso no debe de ser, que los padres quieran tener una luz propia, o sea, hacer lo que quieren, y no debe de ser eso de que ellos quieran
hacer su propia luz, ¿verdad? Pues siempre mandar, me imagino, hacer lo que les da la gana. Ellos mismos. Y sobresalir ellos en lo que ellos hacen, aunque no sea lo correcto. Y pues sí, y habla de las tentaciones, que ha habido tentaciones a obispos, y dice, habla de que en Aparecida hubo una tentación aséptica, pero yo no entiendo esas palabras. Y pues ya es eso, ¿verdad? Por último dice que la iglesia es un desastre, una tentación de cleritismo y de complicidad pecadora en los sacerdotes. Pues es todo lo que apunté, pero fue un resumen, nada más. Muy bien. Y pues sí, es verdad todo lo que se dice aquí de los sacerdotes, y también da gusto de todo lo que habla aquí de los ¿cómo se dice? De lo que se propone para el futuro, los cambios en la iglesia, hacer un cambio, pues, renovar la iglesia y la misionidad, discipular, todo eso, o sea, discípulos. Ok. A ver, Marta. Yo no entiendo mucho, ¿verdad? Pero pasa el micrófono a Marta, a ver, ¿qué es lo que Marta tiene ahí también sus apuntes? Pues yo no apunté, ¿verdad? Pero pues ya aquí lo dijeron todo. No, falta mucho, falta mucho. Sí, nada más que somos borradores, dijo. Lo que me llamó la atención es pues que no hagan de la iglesia una administración, que se salgan a pastorear, a las iglesias a evangelizar, a pastorear. Y qué más, pues eso del desastre que nada más están, creo que como admitir que se casen los padres y que las monjitas ya sean sacerdotes, y que eso no, que no se haga eso, que se corte del pie eso, no sé, algo así, que no debe de ser si eso. Y qué más, pues, que sí, que en seguir a Jesús, habló de las tentaciones, en seguir a Jesús, que para mí, pues hay muchas cosas muy importantes, pero pues sí hay que ponernos a trabajar, y eso de la autocrítica, pues yo creo que primero nosotros hay que saber cómo andamos para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Si nosotros no nos vemos cómo andamos, pues cómo vamos a ayudar. Y eso es todo. Ok, a ver. Mirar la nada, porque como el viernes que nos fuimos de aquí, luego el sábado que pasó lo que pasó, ya no tuve chance de ponerla para estar analizando con todo lo que traía, pues yo también en la cabeza, por eso pues no. Ok, hermanos que nos ven, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Papa contaba? Decía, ¿no? De que nosotros, bueno, los obispos, que tantas cosas que han pasado por allí, y que los obispos no se han fijado en la comunidad en sí, cuando salen, cuánta gente se ha salido de la iglesia adolorida, mal. ¿Y qué es lo que habla de la iglesia? ¿Qué dice? Dice, ¿qué es lo que verdaderamente debemos hacer? Si ha pasado un desastre, ¿qué es lo que debemos hacer? Sanar las heridas. Y en sí, se han salido millones de católicos, ¿verdad? Por muchas personas que digo que se han salido, pues unos porque los embaucaron, otros porque miraron los problemas de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, allí qué es lo que pasa, de que algunos obispos taparon muchas mentiras, y eso cae en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa también? De que muchos a veces nos importa mucho, a veces en retiros, ¿verdad? Decimos por ahí un retiro de una semana, es muy bueno, es muy bueno conocerse uno mismo, pero ¿qué dice? Pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque muchos grupos están cayendo en esto. Muchos grupos en la iglesia, hay montones ya en la iglesia de que hay muchas personas que están trabajando en estas ideas, y los mismos padres ven de qué es lo que les gusta a las masas, ¿verdad? Mucho la oración, pero a veces oración con emoción. A veces les gusta retiros, pero a veces más bien conocerse a sí mismos. Pero ¿qué es lo que les falta? Primeramente, lo primordial es la misericordia.
la misericordia. ¿Quién es el prójimo? El prójimo. Pero en eso mismo no tenemos, como dice, una praxis. ¿Qué es una praxis? En latín es práctica, ¿verdad? No hay práctica, es decir, en evangelizar. Hay grupos que sí están dando formación bíblica, pero no están conociendo a la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablaba Beto al eso cuando digo que le preguntó al padre el horas operate, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablaba? Es más bien de que hay que orar y trabajar. Hay que orar y trabajar, no solamente orar, porque muchos nomás estamos así con que muchas misas, muchos sacramentos, pero no hay trabajo, no hay formación. Entonces, por eso que el Papa, ¿qué les hablaba a los jóvenes? Yo quiero que hagan lío, que vayan a hacer en las diócesis, aunque se metan en problemas. ¿Por qué? Porque nos falta salir a la calle, nos falta evangelizar. ¿Cuántos hermanos están yendo y nosotros nomás nos vamos por dar sacramentos a montones? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en una administradora, en parte como si fuera una dictadora autoritaria. No ha trabajado en ser una ¿qué? Evangelizadora. En vez de ser una madre, se ha convertido en una ¿qué? Una madrastra. En vez de cuidar a sus hijos, ¿verdad? Que en más, digo, no parecen hijos, porque no hay una comunicación entre el sacerdote y el pueblo. ¿Y qué decía? Y hay mucho clericalismo también. Quieren imponer a que el pueblo también, los sacerdotes ponen mucho que sean muy clericales. Un ejemplo, el padre aquí en San Edgar, ¿no? Él tiene esa idea, ser muy clerical, ¿no? Pero al ser muy clerical se sale de las líneas católicas. ¿Y por qué? Porque camina mucho acá, muy vestido acá, la gente la ve, o sea que la gente lo ve como que a la vez tiene miedo. ¿Por qué? Porque es como muy exigente, como muy cohibido en esa forma, ¿no? Porque no hay esa confianza entre el pueblo con el Padre. ¿Por qué? Porque si el pueblo le dice una pregunta al Padre y sabe cómo es Él, entonces el pueblo se siente como hasta ofendido, siente como que no se siente a gusto de decir las cosas. Entonces, ¿qué? Eso habla mucho de que los padres en ese punto de que quieran solamente decir lo que ellos piensan y no lo que la iglesia dice, ¿no? Entonces, eso mismo yo hablaba con el padre Robin, ¿no? De que acá el padre tiene ese, de ser muy clerical, ¿no? Los que fueron a misa ese día, los que fueron allá, miraba un poquito cómo el padre se vestía, cómo hablaba, ¿no? Cómo así. Entonces, las ideas esas son las que a veces al pueblo no hay esa apertura. No hay esa apertura. Entonces, ¿qué pasa? De que dice el Papa, ¿no? Dice, a veces hay muchos sacerdotes, muchos obispos que son muy clericales. Bésame la mano, hazme eso. Entonces la gente, pues, al ver